Una chica sin nada le dio refugio a un forastero. No sabía que era el hombre más buscado y más rico del oeste. Tampoco sabía que con ese acto de bondad estaba a punto de desatar una guerra contra el imperio más poderoso. Quédate hasta el final para ver cómo termina. La lluvia no era lo peor esa noche. Lo peor era el silencio. Ese silencio maldito, áspero, que se instala en una casa cuando alguien muere, o cuando está a punto de hacerlo. Lucía apretaba los dientes para no llorar mientras escurría un trapo en el agua helada y lo pasaba por la frente de su madre. La fiebre no bajaba. El medicamento que le había prometido el boticario nunca llegó. «Vuelve mañana con algo que valga, chica», le había dicho entre dientes. No tenía nada. Nada más que esa cabaña desvencijada. Y la promesa inútil de un padre que se fue diciendo que regresaría con oro. Y justo cuando pensó que ya no podía ir peor, los golpes sonaron en la puerta. 1, 2, 3. Firmes, sucios, urgentes. Lucía se quedó helada. Nadie subía esa colina. Nadie golpeaba su puerta. No en medio de una tormenta que parecía querer arrancar la tierra. Abrió con el corazón en la garganta y encontró a un hombre. Solo un bulto mojado, con barro en las botas y sangre seca en el cuello de la camisa. No pidió ayuda, solo la miró. Solo respiraba, como si huir hubiera sido más importante que vivir. Lucía no sabía quién era. No sabía lo que cargaba, ni lo que traía detrás. Solo supo que necesitaba refugio. Y sin saberlo, esa decisión fue el principio de algo que ni en sus sueños más rotos habría imaginado. El extraño no decía una palabra. Se sentó junto al fuego, sacó una pequeña bolsa de cuero y la colocó sobre la mesa sin mirarla. No hizo intención de dormir, ni de comer. Solo miraba el fuego, con los ojos perdidos, como si viera algo que ella no podía ver. Lucía no preguntó nada. Aprendió que a veces hacer preguntas era invitar al peligro. En su pueblo, la curiosidad había dejado más huérfanos que el hambre. Pero había algo raro en él. No por cómo hablaba, porque apenas hablaba, sino por cómo la miraba. No como alguien superior o con pena. La miraba como quien no está acostumbrado a que le abran la puerta. Como alguien que huye de algo que ya no puede controlar. Esa noche no durmió nadie. Al amanecer, cuando el gallo ni siquiera se había atrevido a cantar por culpa de la tormenta que aún escupía barro sobre el techo, Lucía escuchó ruido fuera. No era el viento. Eran caballos. 4, tal vez 5. Y voces. Voces de hombres que no se tomaban la molestia de bajar el tono. Dijo que lo vieron subir por aquí. Si está, lo encontramos. Y si no, quemamos lo que quede. Lucía tragó saliva. Miró al forastero. Él no se movía. Solo cerró los ojos, como si ya supiera lo que iba a pasar. Lucía no tuvo tiempo para pensar. Solo actuó. «Por aquí», susurró. «Rápido». El forastero la miró con una mezcla de duda y resignación. No dijo nada, solo la siguió. Lucía lo metió en un viejo compartimento bajo el suelo, cubierto por tablas podridas y un mueble que apenas se mantenía en pie. Allí guardaban antes sacos de maíz y herramientas rotas. Nadie había abierto ese hueco en años. Apenas lo cubrió, los cascos se detuvieron frente a la cabaña. Unos segundos después, los golpes en la puerta retumbaron como cañonazos. Lucía respiró hondo y abrió. 5 hombres. Barbudos, con las chaquetas empapadas de barro y las pistolas a la vista. Uno de ellos, el que parecía liderarlos, tenía una mirada tan dura que parecía partir la lluvia en dos. «¿Vives sola?», le soltó sin saludar. Lucía negó, nerviosa. «Con mi madre. Está enferma. No puede levantarse». «¿Has visto a un hombre anoche?» «Alto. Chaqueta oscura. Herido». Lucía contuvo el temblor. «No, señor. Solo escuchamos caballos. Nadie sube hasta aquí».
Uno de los hombres caminó hacia la puerta. «Vamos a echar un vistazo», dijo sin pedir permiso. Lucía se interpuso. «Mi madre está dormida. Fiebre alta. El médico no quiere que la molesten». El líder entrecerró los ojos. No era tonto. Olía el miedo. Pero no podía hacer demasiado sin levantar sospechas. Caminó hacia el fuego. Lo observó y entonces se detuvo. «¿Ese es su abrigo?», preguntó, señalando una prenda oscura que el forastero había dejado junto a la chimenea. Lucía tragó saliva. «No, es de mi padre. Murió hace años. Lo usamos para calentar la casa». Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos escupió en el suelo. «Escúchame bien, niña», dijo el líder acercándose peligrosamente. «Ese hombre no es cualquiera. Lo buscan en 3 condados. Y no por robar vacas, ¿me entiendes? Si lo estás escondiendo». «No lo estoy haciendo». La voz de Lucía salió más firme de lo que esperaba. El hombre la miró unos segundos eternos. Y entonces, sin decir más, se dio la vuelta. «Si vuelve, y no nos avisas», añadió desde la puerta, «no va a importar si tienes una madre enferma o no. ¿Me entendiste?». Lucía no respondió. Solo cerró la puerta detrás de ellos, esperando a que los cascos se alejaran. Cuando al linto Lucía cerró la puerta con fuerza. «No puedes dejar eso así. Tienes que explicarme qué está pasando». El forastero se detuvo. No se giró. Su respiración era lenta, pero se notaba contenida, como si luchara por no explotar. «Te metiste sola», dijo sin mirarla. «Te dije que no tenías que esconderme. Y ahora resulta que soy culpable por tener un poco de corazón», espetó Lucía. «Tú entras a mi casa, traes problemas, haces que me amenacen, y encima tengo que quedarme callada». Él se giró, rápido. Su mirada ya no era la misma. No era la de un fugitivo, era la de alguien acostumbrado a que lo escuchen. «¿Quieres saber quién soy?», dijo, avanzando hacia ella. Lucía no se echó atrás. «Mi nombre es Elías Harrington, hijo mayor del viejo Maxwell Harrington. Sí, ese, el que controla este estado desde la sombra, el que decide qué pueblo prospera y cuál se pudre, el que ordena asesinatos con una firma y compra alcaldes con un saludo». Lucía sintió que el mundo se le apretaba en el pecho. «¿Y por qué huyes?». Elías sonrió sin humor. «Porque hace 3 semanas lo vi ordenar la muerte de mi madre, su esposa». Lucía abrió los ojos, sin poder creerlo. Ella quería salirse del negocio. Estaba cansada de ver sangre. Iba a delatarlo. El viejo le dijo que la amaba y esa misma noche la envenenó. Yo lo vi y él me vio a mí. Se sentó, como si cada palabra le pesara. «Yo soy el único que puede heredar su imperio, pero solo si juego a ser él. Solo si mato, compro y destruyo. Pero no puedo. No quiero. Así que decidí desaparecer. Y ahora, él quiere que regrese. O que muera. Lo que pase primero». Lucía lo miró como si lo viera por primera vez. «¿Y por qué viniste aquí?». «Porque me habían dicho que nadie subía a esta colina, que era tierra muerta, que solo vivía una chica pobre con una madre moribunda, que nadie se atrevería a buscarme aquí». Lucía apretó los puños. «Usaste mi pobreza para esconderte». Elías no respondió. Solo la miró. «Pensé que no te importaría». «Claro que me importa», gritó Lucía, y por primera vez dejó que la rabia saliera de verdad. «Toda mi vida me han usado. Mis padres, el pueblo, los comerciantes. Ahora tú. ¿Y sabes qué? Me cansé. Si me van a matar por ayudar a alguien, al menos quiero saber por qué vale la pena». Silencio. Y entonces Elías se puso de pie. Caminó hacia ella despacio. Y sacó de su bolsa la llave de hierro que había visto antes. «Esto abre una caja fuerte en un banco de piedra negra. Dentro hay dinero, poder, nombres, pruebas, todo lo que haría caer a mi padre.
y tú eres la única persona en este mundo que no quiso usarme. Le puso la llave en la mano. Ahora tú decides qué hacemos, huir, vengarnos o terminar todo aquí. Lucía lo miró, y por primera vez en mucho tiempo tuvo poder entre sus manos. Lucía cerró la mano sobre la llave. No dijo sí, pero sus ojos hablaban por ella. A la mañana siguiente, la colina quedó atrás. Dejaron la cabaña con lo mínimo: una mochila vieja, un mapa con rutas que solo los contrabandistas conocían y una promesa silenciosa. Lucía había dejado una carta para su madre, explicándole lo necesario, sin decirle la verdad. «Si no vuelvo», dijo, «al menos que sepa que hice algo más que esperar la muerte en esa casa». El viaje a Piedra Negra duró 5 días. Días de polvo, caminos cerrados y hombres armados que los buscaban sin saberlo. Lucía y Elías dormían bajo árboles secos, compartiendo pan duro y palabras sueltas. Pero algo empezó a cambiar. Ya no era el mismo forastero callado. Cada noche, Elías hablaba un poco más, de su infancia encerrada entre paredes de mármol, de las veces que se escapaba con su madre solo para ver cómo vivía la gente normal, de cómo aprendió a leer en libros que hablaban de justicia, y luego le enseñaron que todo eso era mentira cuando su padre le dio su primer soborno a los 12. Lucía escuchaba. No lo justificaba, pero lo entendía. Y en el fondo, algo dentro de ella también empezaba a cambiar. Una noche, en medio del desierto, cuando compartían una fogata improvisada, él le preguntó: «¿Por qué me ayudaste?» Lucía lo pensó. «Porque no sabía quién eras. Solo vi a alguien que temblaba de frío. Y porque, si yo estuviera ahí fuera, también querría que alguien me abriera la puerta». Elías no respondió de inmediato. Solo dijo: «Si salgo vivo de esto, lo primero que haré será comprar esa colina y devolvértela, pero con un techo que no se caiga encima». Lucía sonrió por primera vez en días. Cuando llegaron a Piedra Negra, la ciudad parecía respirar con vigilancia. Todo olía a control. Guardias con el símbolo de los Harrington patrullaban como si fueran dueños de cada ladrillo. Entraron al banco al anochecer, disfrazados como simples viajeros. La llave encajó con un clic seco. Adentro encontraron más de lo que esperaban. Cartas firmadas por Maxwell Harrington, con nombres de jueces comprados, detalles de crímenes, pagos por silenciar testigos, y una cuenta en un banco suizo con millones. «Con esto», dijo Elías, «podríamos derrumbarlo todo: el imperio, los socios, los que aún lo siguen». Lucía miró los papeles y por primera vez tuvo miedo de verdad. «¿Y después qué?» Él la miró. «Después te dejo libre. Haces con tu vida lo que quieras. Ya no te debo una. Te debo el alma». Esa noche, mientras se escondían en un sótano prestado, Elías rompió su última pared. Se arrodilló ante ella. «Quiero hacer lo correcto. No porque tú lo esperes, sino porque ya no soporto seguir siendo quien fui. Si mañana me matan, quiero que sea habiéndome redimido». Lucía lo levantó. Lo miró a los ojos. «Entonces hazlo. Pero no te mueras todavía». Lo que no sabían es que alguien ya los había visto entrar al banco, y una carta viajaba en ese momento al rancho Harrington, con solo 3 palabras escritas: «El hijo volvió». La noche era más oscura en el rancho Harrington. No por falta de luna, sino por el peso que cargaba esa tierra. Los árboles eran altos y callados, como si escucharan lo que iba a pasar. Todo estaba exactamente igual a como Elías lo recordaba, salvo que él ya no era el mismo. Lucía lo acompañó hasta la verja principal, vestida con ropa prestada de un viejo amigo que aún le debía un favor. Tenían las pruebas, tenían los nombres, y tenían la única cosa que el viejo Harrington no podía comprar: la voluntad de su hijo de enfrentarlo. «¿Estás segura?», preguntó Elías. Lucía solo asintió. «No vine hasta aquí para esperarte afuera».
Entraron sin hacer ruido, pasando por el costado del establo. Elías sabía cada rincón de esa finca, cada piedra, cada crujido. Se dirigieron a la sala principal, donde a esa hora el patriarca solía estar, bebiendo whisky caro y jugando ajedrez solo. Y ahí estaba, Maxwell Harrington, sentado, tranquilo, un monstruo disfrazado de anciano distinguido. «Sabía que vendrías», dijo sin levantar la vista del tablero. Elías no respondió. Puso el fajo de papeles sobre la mesa. «Todo esto va a salir a la luz». El viejo levantó una ceja. Miró las pruebas como si fueran flores marchitas. «¿Y qué crees que cambiará? ¿Que el mundo va a llorar porque un rico se cae?» «Elías, esto no es justicia. Es rabia disfrazada de moral». Lucía se adelantó. «No hable con él como si todavía fuera su hijo. Usted lo quiso convertir en una sombra. Pero él eligió ser humano». El viejo por primera vez miró a Lucía. Luego a su hijo. «Ah, entonces fue por ella. Ya lo entiendo. El campesino que se enamora de la pastora». «¿Qué sigue? Tirarán el oro por un barranco». Elías sacó un arma. Pero no la apuntó. La colocó suavemente sobre la mesa. «No vine a matarte. Eso sería darte lo que esperas. Vine a decirte que todo esto se acabó. Mandé copias a cada periódico entre aquí y San Leandro. Cuando amanezca, todos sabrán». Maxwell se quedó en silencio por unos segundos. Y luego, para sorpresa de ambos, rió. Una risa seca, vacía. «Entonces hazlo. Pero te equivocas en algo, hijo. El poder no está en lo que la gente sabe, sino en lo que temen perder». Y entonces Maxwell sacó una pequeña caja de madera. La puso sobre la mesa sin decir más. «Ábrela», dijo. Elías la miró con desconfianza. Lucía lo detuvo con la mano. «No», susurró. «Ya le ganaste. No necesitas abrir nada». Elías respiró hondo y se alejó. «Te quedas aquí con tus juegos y tus secretos. Yo me voy con la verdad». Y se dio la vuelta. Maxwell no lo detuvo. Solo dijo: «Ser bueno es más difícil de lo que crees. Pero si logras vivir con ello, entonces sí que me ganaste». Esa noche huyeron del rancho. Las noticias explotaron al amanecer. Corrupción, lavado de dinero, jueces destituidos, propiedades embargadas. El viejo no fue arrestado. Pero su nombre ya no valía nada. Días después, en la colina, Lucía abrió la puerta de su nueva casa. La madera era firme, el techo seguro, y en la mesa un nuevo medicamento para su madre, y junto al fuego, una carta. «No estoy huyendo más. Estoy empezando. Nos vemos pronto. Lucía sonrió. Elías Harrington no era el hombre más rico del oeste por su oro. Ahora lo era por algo que no se compra: haber sido salvado por alguien con el corazón correcto. Si esta historia te gustó, pues entonces definitivamente tienes que ver esta otra que te dejo aquí en pantalla. La elegí para ti. Dale clic y nos vemos allí.